Imagina un océano donde no hay reglas, donde barcos cargados de oro y especias atraviesan aguas infestadas de piratas, donde un solo error significa perderlo todo o convertirse en leyenda. En el siglo XVIII, España no solo dominaba el comercio en el Atlántico, también lideraba una guerra oculta en los mares. Y en medio de esa batalla surgió un hombre que cambió la historia: Amaro Pargo, el corsario más famoso de España. Algunos lo llamaban un héroe, otros un ladrón de los mares, pero lo cierto es que acumuló una fortuna incalculable y dejó tras de sí un enigma que aún sigue sin resolverse. ¿Dónde está su tesoro perdido? Hoy te contaré la increíble vida de Amaro Pargo, el corsario más famoso de España, desde su inicio humilde en Tenerife hasta convertirse en una leyenda de los mares. ¿Cómo pasó de ser comerciante a un temido corsario? ¿Dónde escondió su inmensa fortuna? ¿Qué secretos dejó tras su muerte que aún hoy día están sin resolver? Quédate hasta el final si quieres saber los detalles tan increíbles sobre su vida, si quieres aprender la diferencia entre corsario y pirata y además cómo eran los barcos de esa época. A lo largo de la historia, la palabra pirata pues engloba normalmente un hombre que vive en los barcos, que saquea tesoros, vida de lujo, no hace o no se siente de ninguna nacionalidad, sino que va él y el mundo. Pero en el siglo XVIII había otro tipo de navegantes que compartían muchas similitudes con estos piratas y muchas ventajas, pero tenían sus diferencias, y era el corsario. Vale, no hagáis mucho caso a esto que lo tengo colorado, que es que me acabo de rascar. Los corsarios no eran bandidos de los mares y no llevaban una vida huyendo más bien de todas las nacionalidades. Al contrario, trabajaban para ellas. Eran como los piratas, pero tenían un permiso. Este permiso se llamaba patente de corso y lo que esta patente le permitía era que podía atacar a barcos enemigos, podía coger riquezas y así ellos facilitarse las rutas comerciales. España, Inglaterra, Francia, todos ellos utilizaban estos patentes de corso, utilizaban a estos corsarios para beneficiarse. Para ellos no eran un pirata o un delincuente, sino al revés, lo utilizaban para beneficiarse y sacar provecho de ello. Pero claro, todo dependía de a quién le preguntase. Por ejemplo, Amaro, si le preguntaba a cualquier navegante inglés, pues era un simple pirata y lo tenían de enemigo, digamos. Pero para la corona española, pues era perfecto para la guerra y defender sus barcos, sus tierras y sus riquezas. Igual que al contrario, cualquier corsario inglés para otra corona era un pirata enemigo, digamos, y para su propia corona era un aliado de la defensa. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre corsario y pirata? Pues bien, un corsario tenía respaldo oficial, un pirata no lo tenía. Un corsario atacaba a barcos enemigos, un pirata atacaba a cualquiera que se le antojase. Y un corsario debía compartir el botín que consiguiese con la corona. Y un pirata no, un pirata se lo queda todo. Pero claro, aquí viene lo interesante y es que la línea entre pirata y corsario es muy fina. ¿Por qué? Porque si un corsario de repente decide no compartir el botín con la corona y quedárselo a él, en ese momento se convertía en pirata y la corona lo tachaba de enemigo, en plan lo tenía como enemigo. Entonces ese ya de corsario convertido en pirata ya no pertenecía a ninguna nacionalidad, digamos, tenía que seguir navegando como pirata. Pero igual que si un pirata ganaba la confianza de cualquier corona, podía convertirse en corsario. Si llegaban a unos acuerdos, podía llegar a convertirse en corsario y limpiar su nombre, digamos. De hecho, hay casos de corsarios que en cuanto acababan la guerra se convertían en pirata para seguir ganando dinero. Tú piensas que la vida en el bar era muy lucrativa, podían llegar a ganar mucho dinero, entonces la confianza que podían coger corsario corona o nacionalidad con algún corsario que lo tengan como defensor para guerra y todo eso, pues podía variar, depende de los intereses de esa persona. Y Amaro Pargo, que es de la persona que vamos a hablar hoy, pues estaba un poco al límite. Es decir, ¿fue siempre un corsario honorable o alguna vez cruzó esa línea para convertirse en pirata? Pronto lo vamos a descubrir, pero antes vamos a hablar de cómo era la vida de los mares en esa época. En tiempos de Amaro Pargo, los barcos
no eran solo simplemente un medio de transporte, sino que eran fortalezas flotantes, o sea, lo utilizaban para el comercio, transportar mercancías, pero también lo utilizaban para el combate. Los mercantes y corsarios de la época pues, solían utilizar navíos que fuesen ligeros y rápidos y además estaban armados hasta los dientes. Algunos de los tipos de barcos de esa época eran los galeones, gigantes del mar, usados para transportar tesoros desde América. Eran lentos, pero llevaban docenas de cañones y una tripulación numerosa. Su gran problema era su vulnerabilidad ante barcos más veloces. Las fragatas, más rápidas y maniobrables, perfectas para atacar y escapar antes de ser capturadas. Se convirtieron en la opción favorita de muchos corsarios, ya que podían enfrentarse a barcos más grandes y salir ilesos. Los bergantines, pequeños y veloces, ideales para emboscadas y contrabando. Se usaban también para exploración y mensajería, ya que podían adelantarse a las flotas y dar información clave. Algo también muy importante de estos navíos era la tripulación. Un barco podía estar bien armado, pero como no tuviese una tripulación de marineros experimentados, ese barco era un blanco fácil. Los corsarios, como Amaro Pargo, no elegían sus barcos, o sea, elegían a sus barcos, pero que también elegían a los hombres que iban a llevar en ese barco. Necesitaba marineros rápidos, que fuesen leales y fuertes, y además que no tuviesen ningún escrúpulo o que quisiesen luchar en alta mar si se diese el caso. Y aquí es donde entra el verdadero arte del corsario, que es el engaño, la estrategia y la intuición. Amaro no podía permitirse ser lento. Sus barcos eran veloces, estaban bien armados y estaban preparados para el combate. Pero no era solo sus barcos y sus tripulantes lo que le ayudaba, sino que era un hombre muy estratégico y se le daba muy bien la estrategia en el mar. Se decía que él tenía como un instinto para poder evitar rutas donde hubiese conflictos y pasar por otras rutas donde era más seguro y estaba la mar más tranquila. Es como que tenía un instinto para huir del ataque. Siempre llegaba antes que sus enemigos, siempre sabía cuándo atacar, cuándo retirarse. Era un hombre muy inteligente en ese sentido. ¿Era pura estrategia o había algo más? Bueno, se dice como que él tenía una protección de otro mundo o de un ser superior como que le ayudaba con esta intuición. Amaro Rodríguez Felipe de la Flor nació en 1678 en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. Desde pequeño, su vida estuvo ligada al mar. En aquella época, las Islas Canarias eran un punto estratégico para el comercio entre Europa y América, pero también un nido de amenazas. Piratas, corsarios extranjeros y enemigos de la corona acechaban constantemente a estas aguas. Desde muy joven, Amaro mostró interés por el comercio marítimo. Sus primeros años los pasó aprendiendo las rutas, las mercancías y sobre todo los peligros del océano. Sin embargo, lo que realmente marcó su destino fue su carácter audaz y su espíritu aventurero. Amaro no era un simple mercader, no se conformaba con comprar y vender mercancías. Él quería más, él quería dominar los mares y convertir su nombre en un sinónimo de poder. Y así fue como poco a poco su vida dio un giro inesperado. No hay un solo evento que indique que Amaro dejase su carrera como comerciante y empezase la de corsario, pero sí, poco a poco, Amaro se convirtió de un comerciante común a un depredador de los mares. Se dice que empezó primero a defender sus propios barcos de los ataques piratas. Y después no se quedó solo ahí, sino que empezó a atacar. Primero como respuesta a los constantes asaltos en el Atlántico. Sus barcos transportaban mercancías valiosas y él no iba a permitir que cualquier bucanero se las arrebatara. Luego, como una oportunidad de negocio, los corsarios no solo defendían, también atacaban a barcos enemigos con la bendición de la corona. Y finalmente, como un camino hacia la fama y fortuna, porque si había algo que estaba claro, era que Amaro Pargo no solo quería sobrevivir, quería hacerse leyenda. El joven canario no tardó en llamar la atención a las autoridades españolas. Sus habilidades como navegante y su éxito en la defensa de sus barcos le dieron reconocimiento en la corona española. Y ese reconocimiento llegó al siguiente paso en su carrera, que era la patente de corso. Vale, llegado a este punto, que es donde consigue la patente de corso, ¿qué es lo que podía hacer Amaro con esta patente?
Pues bien, podía atacar barcos enemigos de España, especialmente ingleses y holandeses, sin consecuencias legales. Se le permitía quedarse con los botines obtenidos, aunque debía entregar una parte a la corona. Era visto como un héroe en territorio español, pero como un criminal en otros países. El corsario era una mezcla entre negocio y guerra, y Amaro supo aprovechar esta ventaja. Sus ataques eran rápidos y certeros. Se decía que siempre llegaba antes que sus enemigos. Sus barcos eran imposibles de alcanzar y que su astucia le permitía huir lo más rápido posible, incluso escapar de cualquier trampa o emboscada. Los comerciantes ingleses y holandeses temían por sus barcos cuando veían aparecer el barco de Amaro con la bandera. También sabemos que en esa época pues cada barco, cada pirata llevaba una bandera que le caracterizaba. Pues cuando veían la de Amaro, temían. Con el tiempo Amaro ganó una muy buena reputación en España, siendo el corsario más famoso, y ganaba por partes iguales, tanto como miedo como respeto. Pero ¿cómo era realmente? ¿Era un hombre despiadado o un héroe de su tiempo? Para alguna gente, Amaro fue un hombre que supo jugar sus cartas y aprovechó la patente que tuvo de corso para ganar mucha riqueza. Y para otros, es que era un defensor de los intereses de España. Pero si algo define su historia es el misterio que lo envuelve. Fue un hombre de contrastes, hábil en los negocios, pero también un estratega del combate naval, aliado de la corona, pero enemigo declarado de sus rivales en el comercio atlántico. Un corsario con licencia real, pero con reputación que lo hacía temido más allá de las leyes. Y quizá uno de los aspectos más enigmáticos de Amaro fue su conexión tan fuerte que tenía con la Iglesia y con el mundo espiritual. Más allá de su vida de corsario, Amaro mantuvo una muy estrecha relación con la Iglesia, era una parte muy fundamental en su vida. No era raro que en la época las personas que tenían mucho dinero hiciesen grandes donaciones a la Iglesia, pero para él iban más allá de ponerse como que tiene dinero, de apariencia y de donar a la Iglesia para dar apariencia de que tiene dinero. No, lo suyo era más allá, sí tenía una conexión muy fuerte con la Iglesia y la religión. Uno de los vínculos más peculiares que tuvo fue con Sor María de Jesús de León y Delgado, una monja conocida por sus visiones y por la devoción que despertó en su entorno. Se dice que Amaro iba en busca de esta monja para pedirle consejo y que Sor María, con su supuesto don profético, pues le ayudaba a él para decirle la estrategia en los mares o para advertirle de peligro. Para él las visiones de Sor María no eran simples supersticiones, sino que él le hacía fiel caso a lo que ella decía y se convirtió un fiel seguidor de ella, al punto de que a la muerte de ella en su tumba dejó un montón de cartas y escritos para ella, que eso sucedió en 1731. Esto ha levantado teorías sobre la conexión o relación que tenían ellos dos. ¿Era un acto de fe sincera o una estrategia para mantenerse en buena posición con la Iglesia? ¿Realmente recibió advertencias sobre sus enemigos y sus viajes? ¿Influyó la monja en decisiones clave de su vida? Lo cierto es que su conexión con lo místico añade una capa más de misterio sobre la vida de Amaro. Uno de los grandes interrogantes que envuelve la vida de Amaro es el destino de su fortuna. Sabemos que acumuló grandes riquezas durante toda su vida. Según documentos históricos, su testamento venía escrito cofres llenos de monedas de oro, de joyas, de otros bienes de valor, pero nunca se ha encontrado un tesoro físico vinculado a él, y esto ha dado lugar a diversas teorías. Algunos creen que escondió parte de su fortuna en alguna cueva secreta de Tenerife. Otros afirman que sus riquezas estaban en el fondo del mar, en algún punto de sus rutas comerciales. También hay quienes sostienen que su verdadero tesoro no eran joyas ni oro, sino documentos y secretos que pudieron haber sido cruciales en su época. A lo largo de los años se han llevado a cabo búsquedas, se han llevado a cabo expediciones, pero no se ha encontrado nada.
El tesoro de Amaro sigue sin aparecer. Vale, pero ¿cómo terminó Amaro su historia? ¿Cómo fueron sus últimos años? Con el paso del tiempo, Amaro dejó su vida en alta mar y volvió a Tenerife a pasar el resto de vida que le quedaba allí. No murió en ninguna batalla ni en ningún naufragio, como le pasaba a otros corsarios, sino que murió en su casa, ya de mayor, justo el 14 de octubre de 1747, con una reputación que oscilaba entre la admiración y el respeto, y el misterio también. A los 67 años su vida llegaba a su fin, pero era el momento en el que comenzaba su historia, ya que ahí es cuando más empezó a convertirse en leyenda. ¿Y por qué digo que aquí es donde comenzó su historia? Pues por lo mismo que he dicho antes, en su testamento ponía que tenía un montón de tesoros, un montón de joyas, un montón de bienes de valor y nunca se han encontrado. Y entonces su historia empezó a ser un mito. Enterrado en la iglesia de Santo Domingo, en La Laguna, Tenerife. Su tumba, decorada con su escudo de armas, ha sido objeto de numerosas investigaciones. En 2013, sus restos fueron exhumados para un estudio forense, confirmando su identidad, pero sin revelar ninguna pista sobre la supuesta fortuna oculta. Su sepulcro sigue atrayendo curiosos, convirtiéndose en un lugar de culto para quienes buscaban respuestas sobre su vida. Amaro no fue un pirata cualquiera, un corsario cualquiera. Su astucia en los negocios, su versatilidad en la navegación, su pacto con la corona, su estrecha relación con la iglesia, lo convierte en un personaje difícil de encasillar. Para algunos fue un hábil comerciante que defendió sus intereses con inteligencia. Para otros fue un corsario que supo moverse entre la legalidad y la ilegalidad. Para unos pocos fue un hombre con demasiados secretos, cuyos enigmas aún no han sido resueltos. Sea cual sea la verdad, es que su nombre ha resistido con el paso del tiempo y se ha convertido en uno de los personajes más curiosos de la historia de España. Y aquí es donde entras tú en la historia. ¿Crees que el tesoro de Amaro sigue escondido en algún lugar de Tenerife? ¿O piensas que su verdadero legado es la huella que dejó en la historia? Te leo en comentarios.